La educación liberadora de Michel Foucault. Michel Foucault fue un filósofo, psicólogo e historiador francés. Nació en Poitiers, Francia, el 15 de octubre de 1926. Siempre se declaró seguidor de la corriente de pensamiento de Nietzsche. Murió en París en 1984, víctima de la enfermedad emblemática de los 80s, el SIDA. Estudió filosofía en la École Normale Supérieure de París y ejerció la docencia en las universidades de Clermont-Ferrand y Vincennes, tras lo cual entró en el Collège de France. Desarrolló una importante crítica al concepto de progreso de la cultura, al considerar que el discurso de cada época se articula alrededor de un paradigma determinado y que por tanto resulta incomparable con el discurso de las demás. Es considerado parte de la corriente de pensamiento posmodernista, cuyo periodo de existencia va desde 1968 hasta 1991 aproximadamente. Sus planteamientos conceptuales podrían sintetizarse en los siguientes. Se caracteriza por un rechazo a la modernidad. Las verdades absolutas no existen. El lenguaje es el que moldea el modo de pensar y es el responsable de la creación de la realidad. Cuestiona la importancia de las relaciones de poder y repudia ciertos valores de la Ilustración. Entre sus principales representantes se pueden mencionar a Jean-François Littrois, Jean Baudrillard, Gilles Lipovetsky, Gianni Battimo, Cornelius Castoriadis y Michel Foucault. Este último planteó que en cualquier etapa de la vida debe haber un cuestionamiento constante sobre lo que se está haciendo, cuál es el propósito de la existencia, por qué se piensa, siente y actúa de tal o cual manera. Para él las verdades absolutas no existen. Era contrario a la vigilancia y el castigo. Fue crítico ante las posturas de poder y control en la formación de la disciplina de los educandos, puesto que ello constituía el ejercicio impuesto de la misma, puesto que existen otras maneras de imponerlo que no sea precisamente en la nota, sino a partir de la autoridad intelectual. Decía que a la especie humana se le condiciona sobre lo que hace, ya que se le ha impuesto la idea de una vigilancia llevada a cabo por un ser superior que puede castigar o recompensar su actuar. Respecto a la aplicación de sus ideas en el ámbito pedagógico, decía que un sistema educativo eficaz y eficiente tendría que ser aquel que motive a pensar al alumno, que explote su lado creativo y su pensamiento crítico y reflexivo, así como el cambio de paradigma de la figura del docente que mute de ser la autoridad en el salón de clases a constituirse en un facilitador que ayude al estudiante a desarrollar precisamente esa mirada crítica, propiciando que el alumno sea capaz de cuestionar las verdades que se le presentan, con lo que se podría aspirar a poseer esa tan anhelada libertad de pensamiento que haría de este un mundo mejor. Los docentes tendrían que ser personas que respeten la individualidad del estudiante y que lo ayuden en el proceso del conocimiento a construirlo mediante la observación, la investigación y la experimentación, fomentando el trabajo en equipo. En su libro Vigilar y Castigar, publicado en 1975, hace un análisis de las instituciones penales en la historia de la humanidad como procedimientos para dominar y manipular y de cómo se ha normalizado la instauración de la disciplina. Y todo ello pudiera aterrizarse en el campo educativo, en el que la escuela pudiera compararse con una prisión en la que se ha formado la idea de aprender, constituye en sí mismo un castigo, el maestro se constituye en juez y la evaluación a través de exámenes en una sentencia. Esta es la manera en la que el Estado ejerce el poder sobre los educandos, creando seres dóciles y útiles a la sociedad. En una muy acertada conceptualización de disciplina, este autor francés decía que es una técnica para fabricar y enderezar las conductas de los individuos integrantes de una sociedad. La nota obtenida en un examen no equivale al nivel de conocimiento que posee el alumno. Por lo tanto, la forma de evaluar debería de ser continua, en la que se consideren diversas capacidades del educando en el desarrollo de su formación. En conclusión, la propuesta de Foucault constituye una educación liberadora, en la que a través del desarrollo de la mirada crítica, el individuo será capaz de cuestionar las verdades que se le presentan, lo que se traduce en la libertad de pensamiento que tanto requiere la humanidad.